Ahora sí, vamos abriendo nuestras Biblias en el capítulo 1 del libro de Romanos y hoy vamos a estar viendo 2 versículos, solo 2 versículos, y espero por vuestro bien no estarme aquí hora y media con esos 2 versículos, porque aquí hay tela que cortar, en estas pocas palabras. Estamos en Romanos 1, 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Y antes, ya os lo pregunté por el grupo de WhatsApp y tal, durante esta semana, creo que el viernes o ayer, quizá, os hice una pregunta. Y me gustaría, no que respondieras en alto, por favor, no respondas en alto. Simplemente que lo pienses. ¿Estás tú avergonzado del Evangelio? Y voy a desarrollar un poco esta pregunta, ¿vale? Para que pienses en algunas cosas concretas que podría ser. ¿Puede ser que en el trabajo evites mencionar tu fe para que no se piensen que eres no sé qué o no sé cuántos? Que no te juzguen, que no te critiquen, que no se piensen que eres un poco trasnochado. Con la iglesia hemos topado, amigo Sancho. Quizá en el colegio, en el instituto, en la universidad. ¿Te quedas callado cuando critican cosas que tú crees? Por miedo a que no sea un compañero de trabajo, sino tu profesor, junto con el resto de tus compañeros, los que te estén señalando con el dedo y diciendo, pero ¿cómo tú? Si yo pensaba que eras inteligente, estás creyendo estas pavadas, ¿no? Quizá en reuniones familiares. No hablas, no te metes en conversaciones cuando están hablando de temas, qué sé yo, del aborto, por ejemplo, ¿no? O de la ideología de género, de la homosexualidad, de algún tema o de hablar acerca de Jesús en un sitio público. ¿Se puede? Y están hablando y están diciendo, no, porque eso tendría que cada uno hacerlo en su casa y tal. Y tú no te callas porque, ay, ¿qué me van a decir? ¿Qué van a pensar de mí si yo abro la boca? Estás en un restaurante y yo en casa, pues sí, oro para dar gracias por la comida, ¿verdad? Pero en un restaurante, ¿y qué se va a pensar de mí la gente que está a mi alrededor? Pero que es una panda de curas y monjas, ¿pero esto qué es? ¿Qué hace? ¿Qué hacen? Levanta la cabeza. No des gracias a Dios. Date gracias a ti mismo por estar trabajando, para poder tener dinero para ir al restaurante. ¿Qué estás dando gracias a Dios? Claro. ¿Qué van a pensar de mí? Mejor no voy a tener problemas. Y si eso, oro con los ojos abiertos, ¿no? Y sin bajar la cabeza. Para poder orar en mi corazón sin que nadie más se entere, ¿no? No sea que se piensen o me digan. ¿No invitas a amigos, a conocidos, a reuniones de la iglesia? Porque tienes miedo de cuál puede ser su reacción. ¿No hablas a tus amigos acerca de Jesús porque quizá podría ser que por lo que sea cayera mal y pierdes esa amistad o esa relación? Pues mira, mejor que no. Es mejor mantener esta relación, ¿no? En lugar de abrir la boca y quizá que se piensen que soy o que les estoy juzgando por su pecado, por lo que sea, y pasar de mí. ¿Tienes el hábito de leer la Biblia todos los días? ¿O prefieres quedarte más rato en la cama o mirar el Facebook o perder el tiempo viendo vídeos de TikTok? ¿Estás viviendo tu vida obedeciendo la palabra de Dios o estás avergonzado del Evangelio? Si así la pregunta de primeras, ¿estás avergonzado del Evangelio? Es muy fácil decir que no, ¿verdad? Pero en el momento en el que nos ponemos a pensar en cosas en las que yo podría estar avergonzado del Evangelio y mi vida podría manifestarlo, incluso aunque yo me piense que no lo estoy, realmente mi vida dice que sí lo estoy. Y vamos a ver el ejemplo de alguien, Pablo, que dijo, no estoy avergonzado del Evangelio. Y podemos ver
que no estaba avergonzado del Evangelio. Y podemos ver específicamente las razones por las que él no estaba avergonzado del Evangelio. Así que, ¿qué os parece si vamos a intentar tomar nota de lo que decía Pablo, de lo que vivía Pablo, de lo que creía Pablo, para salir de aquí pudiendo decir con confianza: no estoy avergonzado del Evangelio. Es más, estoy orgulloso del Evangelio. Vamos a leer estos dos versículos. Romanos 1, 16 y 17. Dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, el judío primeramente y también el griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en esta mañana a arrepentirnos delante de ti, Dios. Ayúdanos a venir humillados delante de ti, rogando que tú nos ilumines, que tú nos cambies, que tú nos transformes, que tu Espíritu Santo actúe en nuestros corazones, Dios. Y que tú nos ayudes a salir de nuestro sentimiento de santidad y de justicia por nosotros mismos, Dios. Y ayúdanos a correr a Jesucristo, ayúdanos a correr al Evangelio, ayúdanos a sentirnos orgullosos de la gran salvación que tenemos. Y que esto no solamente sea algo que nosotros decimos o que hinchamos el pecho, sino que vivamos, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Pues Pablo, como habéis visto, lo primero responde a la pregunta que yo hice, ¿verdad? Él dice: yo no estoy avergonzado, yo tengo orgullo por el Evangelio. Y fíjate, muchas veces lo hemos dicho específicamente en las cartas, esto es sumamente importante. Hay palabritas que unen las oraciones. Y verdad que en el versículo 16 empieza con un ¿por qué? ¿Verdad? ¿Qué significa ese por qué? Los que estáis conmigo mirando a ver cómo para predicar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué significa ese por qué? Pues eso está uniendo a algo, ¿no? ¿A qué está uniendo? Pues ¿qué es lo último que dijo Pablo? Pablo dijo: estoy ansioso de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Y por qué está Pablo ansioso de predicar el Evangelio? Porque no se avergüenza del Evangelio. Pablo vive su vida, incluso su ansia, su espíritu, su corazón le impulsan a querer anunciar el Evangelio, a querer predicar el Evangelio, porque está orgulloso del Evangelio. Porque tiene toda su confianza puesta en este mensaje que es el Evangelio. Pablo no sentía vergüenza del Evangelio. Y esta palabra, vergüenza, es una palabra que la verdad que en nuestra cultura es bastante común. Hay muchas cosas que nos dan vergüenza, ¿no? Y más aún en una sociedad en la que vivimos tanta corrección política y cosas por el estilo. Hay muchas cosas que no decimos y no hacemos sencillamente por vergüenza. Vale, esto ha sido así de toda la vida, ¿vale? No, la gente no decía estas cosas o no vayas con esta persona porque ¿qué van a decir de nuestra familia? O cosas por el estilo. Vergüenza, vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? Pues la vergüenza es experimentar un sentimiento de dolor, puede ser un dolor físico o sentimiento de pérdida de estatus. Perder tu estatus, perder lo que la gente piensa de ti por un evento o una actividad en particular, en este caso por el Evangelio. ¿Puedo yo perder algo por el Evangelio? ¿Pablo perdió algo por el Evangelio? Amigo mío, sí perdió. Fíjate, para empezar, que el Evangelio es un mensaje acerca de una persona. Lo estábamos viendo el domingo pasado, ¿verdad? ¿De qué persona habla el Evangelio? De Jesucristo, ¿no? El Evangelio es Jesucristo. Vale. Jesús fue ajusticiado, ejecutado en una cruz. Quizá en nuestro tiempo la cruz es un símbolo religioso muy bonito que adorna las cúpulas de las catedrales. Y es precioso, ¿verdad? En el tiempo de Pablo, la cruz era algo bastante diferente, ¿vale? Era la peor muerte posible, era el símbolo del reo de muerte, del criminal peor que puede haber. Esto es una cruz, ¿vale? Así que el seguir a alguien que fue ejecutado en una cruz es algo que en sí da vergüenza. Y esto es una de las cosas de las que se intentaban defender los primeros cristianos. Es precisamente esta acusación. Estáis siguiendo a un criminal. Y solo tenéis que ver dónde murió.
No hay más. Además, este sentimiento de pérdida es mucho más fuerte para los cristianos del tiempo de Pablo, para Pablo específicamente, que para nosotros. Lo hemos dicho otras veces, pero ¿qué puedes tú perder si dices que eres cristiano, que sigues a Cristo? Quizás sí, se ríen de ti, ¿no? Chascarrillos. Ah, mira el tonto este, que no, tú no eres lo suficientemente listo como para darte cuenta que te están comiendo el coco o algo, no sé, ¿no? Alguna historia así. Quizá incluso caes con un jefe que es muy intransigente, que es del Opus, yo qué sé, y te echan del trabajo. Vale, puede pasar. Pero más que eso no puede pasar, ¿eh? A día de hoy, más que eso no puede pasar. ¿Qué pasó Pablo? Según palabras del mismo Pablo. Pablo sufrió persecuciones y azotes. En 2 Corintios 11, 24 y 25, él afirma haber recibido 39 azotes de los judíos en 5 ocasiones. 39 eran 40 menos 1. 39 porque consideraban que el azote 40 era la muerte. O sea, que le dejaron prácticamente muerto a azotes durante 5 veces. Además, ha sido golpeado con varas 3 veces. Fue apedreado en Listra, Hechos 14, y dejado por muerto. Pablo fue encarcelado. Por ejemplo, le vemos en Hechos 16, como junto con Silas fue encarcelado en Filipos, después de haber sido azotados también. En 2 Corintios 11, 23, él habla de haber estado en la cárcel, encarcelado más veces, no solamente en Filipos, más veces estuvo en la cárcel. No sé cuántos de vosotros habéis estado en la cárcel, y si alguno está en la cárcel probablemente no ha sido por ser cristiano. Naufragios y peligros en el mar. En 2 Corintios 11, 25, Pablo dice haber naufragado 3 veces y haber pasado un día y una noche tirado, vagando, flotando en el mar por predicar el Evangelio. Habla de peligros y fatigas. 2 Corintios 11, 26 y 27. Habla de peligros de ríos, de ladrones, de su propio pueblo, de gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, de falsos hermanos. También habla de fatigas, desvelos, hambre, sed, ayunos, frío, desnudez. Pablo probablemente tenía algún tipo de enfermedad. Él llama el aguijón en la carne, 2 Corintios 12, 7 al 10, que él pidió a Dios que se lo quitara y Dios le dijo: no, bástate mi gracia, porque con mi gracia es suficiente para ti. Más bien, en tu debilidad yo soy fuerte. Oposición de judíos, de gentiles. Fue objeto de planes, maquinaciones para matarlo varias veces. Enfrentó el rechazo, fue expulsado, por ejemplo, de Antioquía de Pisidia, de Tesalónica. Si hay alguien que podía sentir esta vergüenza, este sentimiento de dolor o de pérdida de estatus por el Evangelio, ese es Pablo, no soy yo. Y él dice: no me avergüenzo del Evangelio. Estoy orgulloso del Evangelio. Si Pablo tenía tantísimo que perder, de hecho, si Pablo perdió tantísimo, ¿por qué estaba orgulloso del Evangelio? ¿Puede ser que Pablo hubiera captado algo que nosotros no hemos captado? ¿Puede ser que él lo estuviera entendiendo de una manera que nosotros se nos está escapando, o sencillamente estamos queriendo que se nos escape? ¿Por qué Pablo estaba orgulloso del Evangelio? Él sabía que el Evangelio es un orgullo. Dice: pues la razón de este orgullo por el Evangelio es que es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, el judío primeramente y después también el griego. ¿Por qué? ¿Por qué está Pablo orgulloso del Evangelio? Pues porque el Evangelio es la fuerza divina para la salvación humana. El Evangelio es la manera, es el plan divino para que nosotros podamos ser salvos.
Y Pablo tenía bien claro el rango de prioridades. Y él sabía muy bien, como decía Jesús, que aunque haya hombres que me pueden quitar mucho, desde luego que me pueden quitar mucho, incluso la vida, yo a quien tengo que temer es al que tiene mi alma en sus manos, mi destino eterno en sus manos. Porque la vida es transitoria, no es tan importante. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir conmigo después de que yo cruce el umbral de la muerte? Eso sí es importante, ¿eh? Eso sí, hay que prestar atención. El Evangelio es un mensaje, como estábamos diciendo. Dice el versículo 4 que leímos el otro día, que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Os acordáis lo que decíamos que significaba esto? Él ahora tiene la capacidad de poder salvar a las almas, de poder perdonar, justificar al impío. Jesús puede hacerlo por su resurrección, porque Él demostró haber vencido al infierno, a la muerte, haber pagado el precio por nuestra maldad. Ahora, cualquiera que clame a Él puede ser salvo. Así que este es el gran poder de Dios. En el Antiguo Testamento, dice Pablo que el Evangelio es el poder de Dios. En el Antiguo Testamento vemos muchas veces el poder de Dios. Y tenemos que recordar que la Biblia de los primeros cristianos era el Antiguo Testamento, El Antiguo Testamento específicamente en griego, lo que llamamos la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento al griego, es la Biblia que usaban los cristianos en el primer siglo, ¿vale? Entonces, ahí podían ver los primeros cristianos el poder de Dios como una fuerza liberadora, una fuerza que salva a su pueblo. Por ejemplo, fíjate lo que dice en Éxodo capítulo 9, versículo 16, cuando Dios está tratando con Moisés y le dice: pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder. Ahí está, el poder de Dios. Y proclamar mi nombre por toda la tierra. ¿Cuál fue la expresión del poder de Dios en los tiempos de Moisés? Fueron las plagas, fue la liberación de su pueblo de la esclavitud, ¿verdad? El poder de Dios expresado, manifestado para salvar a su pueblo. Salmo 77, versículos 14 y 15 dice: tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. ¿Cuál fue la manifestación? ¿Cuál fue lo visible del poder de Dios? Según el salmista, este poder de Dios que lo ha hecho conocer entre sus pueblos, la redención de su pueblo, de Jacob y de José, de la nación de Israel, de los descendientes de Abraham. El poder de Dios como una fuerza liberadora. Ahora, también hay otra manera en la que se manifiesta el poder de Dios en el Antiguo Testamento. Por una parte, Dios manifiesta su poder librando, salvando a su pueblo, pero también hay otra gran manifestación del poder de Dios, y es juzgando a su pueblo. Dios libera a su pueblo, pero también lo juzga. Dice, por ejemplo, Jeremías 16, 21. Por tanto, he aquí voy a darles a conocer. Esta vez les haré conocer mi mano y mi poder. Y sabrán que mi nombre es el Señor. Aquí no está hablando de librar a los judíos. Aquí está hablando de juzgar a los judíos. Ellos van a ser juzgados y entonces conocerán mi poder. Así que cuando aquí Pablo está hablando de este poder de Dios, que es salvación, es liberación, este poder de Dios manifestado a favor de su pueblo, es el poder de Dios que los libera del poder de Dios que tendría que consumirlos. ¿Entendéis? Dios puede manifestar su poder de dos maneras, o para librar o para consumir. Y aquí específicamente Pablo está diciendo: Dios está librándoos a vosotros de ser consumidos por el poder de Dios para destruir. ¿Y cómo os libra Dios del poder de Dios de ser consumidos? Por medio de su gran poder para salvar. Esta es la salvación de la que está hablando
Pablo. Específicamente, cada vez que Pablo, de hecho la mayoría de las veces que Pablo habla acerca de la salvación, está hablando quizá de lo que nosotros tenemos en mente como salvación, ¿no? Cuando pensamos en salvación en la Biblia, ¿de qué pensamos normalmente? Pues del futuro, ¿no? Del infierno, de nos va a librar del infierno, ¿no? Pues sí, de eso está hablando Pablo. La salvación del juicio de Dios. Dios nos salva de la ira de Dios. Eso es exactamente a lo que Pablo se está refiriendo. Cuando nosotros tengamos que comparecer delante del juez, Dios va a declararnos inocentes por medio de su poder, por medio de su evangelio. La salvación es la restauración, es la redención de aquel que anteriormente había merecido ser castigado, pero ahora es declarado inocente. Y vamos a hablar un poco más acerca de esto. Pero esta fuerza para la salvación humana que es el Evangelio, ¿todo el mundo la va a disfrutar? Todo el mundo la puede disfrutar. Está abierta a todo el mundo, pero aquí hay una condición, ¿eh? ¿Qué es lo que dice Pablo? Salvación de todo el que cree. De todo el que cree, todo el que confía en Jesucristo, declarado Hijo de Dios en poder por medio de su resurrección, todo el que confía en este que ha vencido al infierno y a la muerte, todo el que pone su fe y su lealtad a los pies de este que murió en la cruz y resucitó al tercer día, todos esos son los que tienen esta salvación. Quienes no lo hagan, puedes ser la mejor persona que te piensas que eres. Puedes tener una ilusión de bondad estupenda y dar todo tu dinero a Cáritas. Puede, como dice Pablo, dar tu cuerpo para ser quemado y fustigarte y rezar 1000 Aves Marías y lo que te dé la real gana. Que la ira de Dios pende sobre tu cabeza. Y no te libra. Si no te libra Cristo, no te libra nadie. Así que creer es poner tu confianza en el Dios que justifica a los impíos. Si tú pones tu confianza en Jesucristo, entonces podrás aprovechar esta fuerza divina, este poder de Dios para salvación. Porque este poder de Dios para salvación está abierto a todos, pero solamente se aplica a los que creen. ¿Entiendes? Decía Calvino que la fe es una especie de vaso que traemos vacío. Quizá piensas, pero si hay algo que yo puedo hacer para ser salvo, y es creer, ¿no? Creer es una obra que yo puedo ganar para ser salvo. Yo gano crédito por creer. La fe es un vaso que traemos vacío. Y así como podemos venir vacíos con el vaso así abierto o con la boca abierta, con el alma abierta para buscar la gracia de Dios. La salvación es, desde el principio y hasta el final, una obra de Dios. Si yo te doy un regalo, tú no tienes ningún mérito en recibir ese regalo, ¿entiendes? Si yo te doy un regalo, el mérito es mío por darte el regalo. Eso es la salvación. La fe no te acredita ningún mérito delante de Dios. La fe lo que te acredita son los méritos de Cristo delante de Dios. Mucho mejor que cualquier mérito que tú pudieras tener. Porque nosotros no hay nada que podamos hacer para ganar la salvación. Pero no hay nada que tengamos que hacer. Solamente tenemos que venir como el mendigo, con la mano abierta, y decirle a Dios: acepto tu salvación. No hay nada más. Y Pablo un poco matiza este, entre comillas, universalismo. Él dice para todo el que cree, pero lo matiza un poco diciendo para el judío primeramente, y después para el griego. ¿Por qué diría esto Pablo? Bueno, vais a tener que esperar para poder recibir más información acerca de esto a que lleguemos a los capítulos del 9 al 11 del libro de Romanos, que hablaremos bastante más acerca de esto. Pero los judíos son los primeros históricamente que recibieron las promesas de Dios. Los judíos son los receptores originales
y son los receptores en general de las promesas de Dios. El nuevo pacto en el que nosotros estamos incluidos fue hecho con los judíos. ¿Sabes? Nosotros hemos sido incluidos por la gracia de Dios. Nosotros podemos tener acceso a las promesas espirituales que Dios ha hecho a los judíos, pero no hemos reemplazado a los judíos, Nosotros no somos Israel. Nosotros somos su iglesia, la iglesia de Cristo, ¿vale? Pero aquí Pablo lo está poniendo bien claro. Primero a los judíos. Nosotros que no somos judíos, al menos yo no soy judío, podemos tener acceso a las promesas de Dios porque he confiado en Cristo. Y Cristo me ha abierto las puertas a específicamente las promesas espirituales que se hizo al pueblo de Israel, ¿vale? Hablaremos más acerca de esto. Yo sé que estáis todos muy interesados acerca de esto cuando lleguemos al capítulo 9. Pero el Evangelio es el poder divino para salvar al hombre. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿De qué manera funciona esto? Pues lo siguiente que dice Pablo es que Dios salva a los que creen el Evangelio. Dice el versículo 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí es donde Pablo específicamente se mete a hablar de la justicia de Dios. Y fíjate, vamos a ver, la próxima vez que esté hablando, vamos a ver que hay un paralelismo entre el versículo 17 y el versículo 18. Dice en el versículo 17 que se revela, Dios está revelando la justicia de Dios. En el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela. Específicamente es el mismo verbo en la misma forma. Y cuando dice Pablo que se revela, es una palabra que quizá nos suene. Apocalupto, este es un verbo, ¿vale? ¿Y de qué te suena? Apocalipsis. Claro, apocalipsis, ¿no? Revelación, revelar. Esto es lo que significa este verbo en griego. Y es dar a conocer algo que antes había estado oculto. Algo que antes no se sabía. Durante las edades pasadas, Dios lo sabía. Tenía un plan perfectamente trazado. Lo conocía al dedillo y nadie más. No se lo había dicho a nadie más. Y nadie nunca se habría enterado de ninguna manera si no se lo hubiera revelado Dios. Pues esto es lo que revela el Evangelio. Es interesante que dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Fíjate que Pablo podría haber dicho que en el Evangelio se reveló la justicia de Dios. Pero no dice eso, ¿verdad? Dice se revela. ¿Entendéis la diferencia? Pablo no está diciendo que el Evangelio es un mensaje pasado que reveló en su día la justicia de Dios, sino que la justicia de Dios constante y progresivamente se va revelando hoy. ¿Lo entiendes? Hay una gran diferencia. Creemos que Dios inspiró las palabras, no sencillamente los conceptos, y que cada palabra es importante. Y esta palabra en el original sí está en presente, además mucho más enfáticamente que en el español. Nos está diciendo que esto es algo que está sucediendo constantemente. El Evangelio desde luego que habla de algo que ocurrió hace 2000 años, ¿verdad? El Hijo de Dios vino, vivió una vida perfecta, dio su vida por nosotros en una cruz, resucitó al tercer día con poder. Desde luego que habla de eso el Evangelio. Pero dice Pablo que a día de hoy, en nuestras vidas, con nuestros actos, con nuestras decisiones, el Evangelio sigue revelando la justicia de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Qué significa esto? Pues, básicamente, donde quiera que se predica el Evangelio, se predica, se habla de la justicia de Dios. Y esta justicia de Dios no solamente es el plan que Dios ya llevó a cabo y ya consumó en aquella cruz en el Calvario, demostrando que se había consumado con la resurrección, sino que es un plan, es una justicia que hoy en día, cada vez que tú y yo vivimos de una manera orgullosa
con el Evangelio. Estoy orgulloso del Evangelio, como decía Pablo. Y decidimos confiar en Cristo. Cada vez que hablamos a alguien acerca de la salvación que tenemos en Cristo, cada vez que alguien que nosotros conocemos llega a conocer a Jesucristo por medio de nuestro testimonio, se está revelando la justicia de Dios. La justicia de Dios, el plan de Dios, está siendo cada vez más a nuestro alrededor revelado y vivido a medida que nosotros vivimos el Evangelio. Ahora, ¿qué significa la justicia de Dios? Esto es importante, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Se está revelando la justicia de Dios. ¿Qué es lo que se está revelando? Hay tres hipótesis. Y vamos a ver, creo que es importante que sepamos las tres, porque mi hipótesis es que son las tres, ¿vale? Número 1, ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es un atributo de Dios. Dios es justo. Y Dios de ninguna manera tiene por inocente al culpable. Y Dios, como estábamos leyendo antes en Jeremías, demuestra su poder juzgando a su pueblo porque Dios es justo y no tolera el pecado. Y nadie, ningún pecador, nadie con las manos manchadas va a poder llegar a la presencia de Dios. Ningún mentiroso, ningún adúltero, ningún borracho, ningún mentiroso, nadie que tiene ningún pecado va a poder llegar ante la presencia de Dios. Porque Dios es justo, Él es un juez justo que juzga con justicia. Ahora, también esto se puede interpretar, hablando de que es un atributo de Dios, como que Dios es fiel. Dios ha dicho y Dios va a hacer. Y esto también lo revela el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio es el cumplimiento de todas las buenas promesas y propósitos que Dios tiene para el hombre. Primera hipótesis, es un atributo de Dios, la justicia. Y este atributo de Dios se revela a medida que nosotros vivimos el Evangelio. Nosotros le decimos al mundo, Dios es fiel y Dios es justo. Ten cuidado con lo que estás haciendo. Ten cuidado porque un día vas a tener que comparecer delante de este Dios, que es un juez justo. Y que cumple con su palabra, ¿eh? Dios no advierte en balde, ni promete en balde. Número 2. La justicia de Dios es un estatus que Dios le da a los que confían en Él. Y he estado mencionándolo un poco brevemente antes. Esto es lo que creía, por ejemplo, Lutero. La mayoría de los reformadores creían en esto. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Mira, por ejemplo, Lutero decía, la justicia de Dios es la justicia por la cual alguien que no es justo en sí mismo es justificado por Dios en Cristo. Es decir, una nueva posición. Tú y yo hemos pecado. Estábamos diciendo antes que como Dios es justo, de ninguna manera va a tolerar que nosotros estemos delante de Él. Pero ahora Cristo ha pagado por nuestra maldad. Estábamos cantando antes, ¿verdad? Que nosotros, algo así como que nosotros le damos nuestro pecado a Cristo y Él nos da su herencia. Y ahora, de una manera judicial, se nos declara inocentes por parte del juez. Y Dios sigue siendo justo y nos declara inocentes a nosotros que no lo somos. ¿Cómo puede declararnos inocentes a nosotros si no lo somos? Porque ya hay alguien que ha pagado por lo que nosotros teníamos que pagar. Es una justicia, se dice técnicamente, es una justicia forense. Se nos da a pesar de nosotros, sin que nosotros hayamos hecho nada. Se nos otorga esta justicia. Y ahora, aunque sigamos pecando, porque seguimos pecando, ¿verdad? Pero delante de Dios ya no somos pecadores, somos santos. Porque tenemos este estatus que Dios nos ha dado por creer en Cristo. La justicia de Dios. ¿Entendéis? Y hay otra cosa. Y para esto tenemos que ver un poco qué es lo que... de qué habla la palabra justicia en el griego. ¿Vale? Como os decía antes, el Antiguo Testamento que ellos usaban era una traducción al griego. Y en el griego la palabra justicia tiene muchas más acepciones que en el español. ¿Vale? Por ejemplo, en Salmos e Isaías se habla de la justicia de Dios no para hablar de un atributo de Dios,
o para hablar de algo que, un estatus que nosotros hemos adquirido, como esas dos hipótesis que teníamos al principio, sino para hablar de la salvación de Dios, de la obra salvadora, del proceso por el cual Dios está interviniendo en la historia humana para traer salvación. Y tengo algunos ejemplos. Salmo 31, 1. Dice David: en ti, oh Señor, me refugio, jamás sea yo avergonzado. Líbrame en tu justicia. ¿De qué está aquí hablando David? Líbrame en tu justicia. Está hablando de que Dios intervenga a su favor para salvarlo. Esa es la justicia de Dios, un acto de Dios a favor de su pueblo para salvarlo. ¿Entiendes? Salmo 71, 2. Líbrame en tu justicia y rescátame. Inclina a mí tu oído y sálvame. Un acto de Dios para salvar. Isaías 51, versículos 5 al 8. Dice: cerca está mi justicia, ha salido mi salvación. Viendo el paralelismo, vemos que Isaías está poniendo al mismo nivel, está diciendo, son sinónimos, justicia y salvación. Y mis brazos juzgarán a los pueblos, por mí esperan las costas, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad vuestros ojos a los cielos y mirad la tierra abajo, porque los cielos como humo se desvanecerán, y la tierra como un vestido se gastará. Sus habitantes como mosquitos morirán, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no menguará. De nuevo, lo mismo, mi salvación y mi justicia son sinónimos. Escuchadme vosotros que conocéis la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis el oprobio del hombre, ni os desalentéis a causa de sus ultrajes, porque como a vestidos se los comerá la polilla y como a lana se los comerá la larva. Pero mi justicia durará para siempre y mi salvación por todas las generaciones. La justicia de Dios es Dios interviniendo en la historia humana para redimir, para salvar. Así que, ¿cómo podríamos definir esta justicia de la que Pablo está hablando? Esta justicia que se está revelando por medio del Evangelio, por la que nosotros debemos estar orgullosos del Evangelio. La justicia es el poder y la acción de la salvación del Dios justo en nuestras vidas. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios que redime, cambia nuestra misma identidad a todos los que confían en Él. Y Dios es un Dios que está actuando hoy en día para demostrar que es justo y que justifica a los impíos. Ahora, de nuevo, se revela, dice Pablo, esta justicia de Dios por fe y para fe. La fe es el elemento básico, indispensable. Dios está dando esta justicia al que tiene fe. Y fíjate que Dios hace dos cosas. Revela la justicia para que nosotros conozcamos su justicia, conozcamos que Él es justo, que Él redime, que Él está vivo y está actuando en nuestra historia, pero también otorga esa justicia. Es un regalo que Él da al que tiene fe. ¿Entiendes? Hay dos cosas que Dios está haciendo con esta justicia. Dios nos da su justicia y Dios nos revela su justicia. Dice que la justicia se revela por fe. Este por fe en el griego es ek, que muchas palabras en español tienen esta acepción, que significa salir hacia afuera, como por ejemplo éxtasis o hay muchas más, pero ahora mismo no me viene. Pero cada vez que veas una palabra que empieza con un ek o ex, viene de esta palabra, significa salir hacia afuera. Es una justicia, Dios la está revelando desde la fe, porque solamente si confiamos en Él la vamos a poder tener, pero también para la fe, que es el opuesto, en el griego eis, es el opuesto del ek, es para adentro. Entonces, es una justicia que solamente si tenemos fe la vamos a poder disfrutar, pero que esta justicia va a aumentar nuestra fe, ¿entiendes? Podemos vivir por fe si tenemos fe en Él, porque Él nos da su justicia. Empieza con su justicia, empieza con su obra y termina con su obra. Lo necesitamos para empezar nuestra vida cristiana
pero también necesitamos esta fe en Cristo para seguir viviendo, para ser los hombres y las mujeres que Él quiere que nosotros seamos. La justicia es la intervención salvadora de Dios. La justicia está actuando en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida hoy en día. La justicia de Dios es lo que nos sostiene. Si tú y yo podemos seguir teniendo una relación con Él, si tú y yo podemos seguir teniendo acceso al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, es por la justicia de Dios, por la obra de Cristo, por su salvación. Es una obra constante que Él hace en nuestras vidas. Y también es un estado que Él nos da. Fíjate lo que el versículo de apoyo que usa Pablo. Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá. Fíjate, porque yo casi siempre he entendido mal este versículo, ¿vale? Pablo no está diciendo que el justo va a vivir por la fe. Pablo está diciendo que el que es justo lo es por la fe. Y este vivirá. ¿Entiendes? Necesitas tener la fe para ser justo. Y aquí está uniendo estas dos cosas que vemos que Pablo está refiriéndose acerca de la justicia. Fíjate, dice Pablo, el que tiene fe, el que es justo por la fe, el que confía en las promesas de Dios. Habacuc no conocía a Cristo en este tiempo, pero él confiaba en que Dios iba a cumplir sus promesas. Ese es justo, tiene posición de justo. Dios le declara justo sobre la base de su fe, como hizo con Abraham, que él creyó y le fue declarado y le fue contado por justicia, ¿entiendes? Este que es justo, que confía en Dios, Dios le declara santo, perfecto, justo. Él va a vivir. Él tiene la posición, pero también la capacidad de vivir al lado de Dios, de disfrutar las promesas de Dios, de constantemente en su vida recibir la bendición y el apoyo de Dios a medida que él está intentando parecerse cada día más a Cristo. El que es justo por la fe, el que confía en el Evangelio. Este va a poder vivir de verdad. La clave para poder tener una vida plena, a pesar de las pérdidas, a pesar del sufrimiento, a pesar de que las cosas no son como deberían, está en ser justo. Este justo que lo es por la fe. Él es el que vive. ¿Entiendes? ¿Quieres vivir? ¿Quieres tener la vida de verdad? Confía. Confía en Cristo. Y para esto lo primero que tenemos que entender, y muchas veces la razón por la que nos avergüenza el Evangelio, es que nuestro problema no es horizontal. El gran problema que tú y yo tenemos no es con tu marido o con tu mujer, o con tu novio o con tu novia, o con tu amigo o con tu jefe o con tu suegra. El gran problema que tú tienes no es con tu salud, no es con tu trabajo, no es con tu educación, no es con tus hijos, no. Tu gran problema es con Dios. Tu gran problema es que Dios es justo. Ese es nuestro gran problema. Dios es santo. Dios es juez. Y la gran solución a ese problema se llama Evangelio. Y Dios ha escogido revelar su poder salvador por medio de este mensaje del Evangelio. Si nosotros nos estamos avergonzando del Evangelio, es porque estamos pensando que lo peor que nos puede pasar en la vida es morir. Y hablo a creyentes, A mí me pasa. Quizá morir socialmente, quizá morir familiarmente, quizá morir físicamente. Pero hay algo mucho peor que nos puede pasar que morir. Mucho peor. Y es enfrentarte a la ira del Dios justo.
Él ha resuelto este gran problema que tú y yo teníamos en Jesucristo. Y ahora, todos los que hemos confiado en Él, podemos vivir sabiendo el final. ¿Sabes una cosa que me ha pasado durante esta Eurocopa? Yo, para ver los partidos de España, no soy muy futbolero, pero vamos, los partidos de España me gusta verlos, sobre todo si es una competición mundial, Eurocopa o algo. En mi casa no tengo antena para conectar la televisión, ¿vale? Entonces lo veo por internet, los partidos. Y esto es terrible. ¿Por qué? Porque va como con 2 minutos de retraso. Y claro, el Mundial y la Eurocopa y tal son en verano, cuando tengo la ventana abierta. Y entonces está en medio de una jugada y escucho a todo el mundo gritar. ¡Ah! Y yo... ¿Pero qué? No, ¿qué ha pasado? No, yo sé exactamente lo que ha pasado. Pero ¿sabes lo que pasa? En ese momento España acaba de perder la pelota o ha hecho una falta o están atacándole a España, a punto de meterle un gol a España. Y entonces es como, ¿qué está pasando? Bueno, yo sé muy bien lo que está pasando. Y quizás pierden la pelota y esa jugada sale mal y la siguiente también sale mal. Pero yo ya sé que el gol viene. Es que es matemático, o sea. Y parece que no, y en 2 segundos, pum, 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 gol. Me caché la mar. Eso es lo que ocurre, lo que debería ocurrir en nuestras vidas. No con quitando el tema de que me frustra. Porque debería alegrarnos, la verdad. Yo debería alegrarme de que España va a meter gol incluso aunque esté perdiendo la pelota en ese momento. Y yo debería alegrarme cuando yo estoy intentando servir a mi Dios y la gente me insulta. Y la gente se ríe de mí. Y no me apetece levantarme antes para leer la Biblia. Y tengo mucho sueño, debería alegrarme de que tengo la oportunidad de abrir los ojos, leer la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque el gol viene. Porque lo sé. Aunque pierda la pelota, aunque hagan falta, aunque haya un córner en contra, lo que sea, el gol viene. Confía en Cristo. Vive orgulloso del Evangelio. Quizá te parece que ¿sabes cómo va a terminar la conversación si le hablas a alguien acerca de Cristo? Pero es que mira, yo de verdad conozco a mi cuñado. Y es que este es comunista y ateo y me va a tirar una piedra. Yo sé exactamente cómo es mi cuñado. ¿Cómo voy a hablarle de Cristo a tu cuñado? Tú, escúchame, que viene el gol. Que el gol viene. Que Dios lo tiene todo bajo control. Su justicia está operando en tu vida. Déjale que lo haga. Déjale que lo haga. Vive orgulloso de este gran Salvador que tenemos. Intenta vivir como un siervo suyo, como alguien que de verdad confía en Él. ¿Va a salir mal? Pues igual sale mal durante un tiempo, pero tranquilo, que viene el gol. Tranquilo. No hay duda alguna. Ya has escuchado los gritos por la ventana. Viene el gol. Cristo vuelve. Incluso aunque tarde otros 2000 años en volver, Cristo vuelve. Y en cualquier caso, Él es el Señor. Él puede usarte. Él puede usarme. Aunque tenga la cabeza bastante dura, aunque tenga la lengua que se me hacen nudos cada vez que intento hablar de Cristo, me entra un calor y una cosa que no sé por dónde salir. Habla de Cristo. Intenta demostrar quién es Cristo con acciones delante de la gente a tu alrededor. No tengas vergüenza, que no tenga yo vergüenza. Sé ese justo que lo es por la fe y vive. En el trabajo, intenta mencionar que eres cristiano. Quizás solamente esto hace que algo cambie. Puede ser que estés 20 años trabajando en un sitio y que nadie sepa que eres cristiano. ¿Qué van a decir de mí? No, mira, es que hablan del Madrid contra el Atleti. ¿Qué van a decir de mí si de repente digo algo acerca de Jesús? Abre la boca. Sé este justo que lo es por la fe y vive. En la escuela,
Escoge tus batallas, eso sí, en el instituto, en la universidad, no hace falta que seas el pesado que siempre está dando la brasa, ¿vale? Con el tema. Pero escoge tus batallas, esas preguntas que tienes, esa cosa que dice el profesor, que, oye, ¿puede ser que esté diciendo esto y que el cristianismo sea mentira? Bueno, buena pregunta, búscalo. Busca información, te aseguro que Cristo es verdad. No tengas miedo a buscar la verdad, no tengas ningún miedo. Si hay alguna cosa que no sabes, pregúntame. Yo tampoco lo sabré, pues miro a ver también. Buscamos juntos. Escoge tus batallas y no tengas miedo. No te avergüences del Evangelio. En reuniones familiares, no te avergüences del Evangelio. Sé amoroso, sé sensible, ten cuidado, no tires piedras. Sí, ten cuidado. Pero sé valiente. No te avergüences del Evangelio. En un restaurante no tengas vergüenza de orar en público. Cristo no tuvo vergüenza de morir en público por ti. Y a mí me da vergüenza orar en el McDonald's. Así como suena de patético es. Anímate a decirle a tus amigos, ven a la iglesia. Ven a la iglesia. No quieren. No quieren. Pero anímate. Quizá hay gol por la escuadra y tú no lo sabías. Intenta hablar con otros acerca de Cristo. Intenta vivir tu vida cristiana. Sé este justo, que lo es por la fe, y vive. Esto es algo que se retroalimenta. El Evangelio es el poder de Dios para salvar a todo el mundo que cree. Es un poder que se efectuó hace 2000 años cuando Cristo vivió, cuando Cristo murió y resucitó. Sí, pero hoy en día se está efectuando en ti y en mí. Por lo tanto, hermano, no te avergüences del Evangelio. De la misma manera que esto ocurría con Pablo, que esto sea el motor, lo que te da ansia por predicar el Evangelio, por vivir el Evangelio. Sé este justo, que lo es por la fe, y vive. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu bondad, por tu Evangelio, por tu glorioso Hijo Jesucristo. Señor, te pido que tú obres en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos empuje a creer el Evangelio, a vivir el Evangelio, a mostrar el Evangelio, a ser este justo que lo es por la fe y vive. Te ruego que tú estés trabajando en cada una de las personas que están aquí y nunca han puesto su confianza en Jesús. Que el día de hoy sea el día. Que tú rompas sus fortalezas, sus murallas. Que tú le ayudes a entender que te necesita. Que un día se las va a ver cara a cara con un juez justo. Que si no acepta a Jesucristo como su Salvador, un día se lo va a encontrar como su juez. Y te pido por cada uno de nosotros que sí hemos puesto nuestra confianza en Cristo, que tú nos ayudes a vivirlo, que tú quites de nosotros esta vergüenza, que tú quites de nosotros este sentimiento de que vamos a perder o vamos a menguar o la gente nos va a decir o van a pensar o algo por el estilo. Ayúdanos a centrarnos y enfocarnos en lo que tú pienses de nosotros, en lugar de lo que piensen los demás. Y gracias, que lo que tú piensas de nosotros no puede ser mejor, porque tú ves a Cristo cuando nos miras a nosotros. ¡Qué buen Dios tenemos! Gracias por Jesucristo. En su nombre te damos las gracias y te lo pedimos. Amén. Que Dios os bendiga.